que pueden estar nuevamente con nosotros en esta serie que se llama Yo me atrevo. Estamos un poquito tristes porque hoy es nuestro último episodio, pero estamos muy emocionados de saber qué fue lo que pasó con Amy y con sus niñas. Gracias a ustedes que nos mandaron unos dibujos muy bonitos, pero yo quiero enseñarles uno en específico que nos movió mucho nuestro corazón porque Dios contestó de una manera especial. Vamos a verlo. Sara nos mandó este dibujito diciéndonos que ella había orado por su abuelita y nos dio mucho gusto porque su abuelita estaba muy enferma y ahora, gracias a Dios, ella se encuentra muchísimo mejor. Nos dio mucho gusto ver esos dibujos y ver también que no solamente Dios contestó en el pasado las oraciones así como contestó las de Amy, sino que ahora Dios sigue contestando. ¡Qué gusto nos da! ¿Y recuerdan qué fue lo que le contestó a Amy? ¿Recuerdan que ella había pedido dinero para un automóvil y Dios se lo concedió? Y ahora con ese automóvil podía ir a rescatar a muchos niños y a niñas que estaban en peligro, porque déjame decirte que con el dinero que también Dios le mandó cuando contestó otra de sus oraciones, Amy tuvo el dinero suficiente no solamente para seguir rescatando a niñas, sino también para poder construir casitas y otros lugares para poder recibir a niños también. Ahora no solamente tenía niñas, tenía también a niños y también obviamente muchachos. Nos da mucho gusto saber esto porque así sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. ¿Y recuerdas en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Recuerdas que también Amy con sus niñas y ahora también sus niños estaban orando por algo en específico? ¿Recuerdas qué fue? Te doy una pista, era un terreno. Así es, ese terreno era un lugar que ellos habían planeado comprar hacía 5 años, pero que los dueños no habían querido porque ese lugar era donde adoraban a los ídolos. Pero que Amy y los niños querían ese lugar para poder seguir rescatando a más niños. ¿Y qué creen? Después de 5 años, Dios contestó su oración diciendo que era el momento porque los dueños cambiaron de parecer y ahora les vendieron el terreno. Pero había un pequeño detalle. Ellos estaban un poco preocupados, tanto los niños como Amy y también los cuidadores estaban un poco preocupados porque mucha gente había dejado de adorar a esos ídolos. Y podían estar un poco molestos hacia ellos porque les habían quitado ese lugar. Pero Amy sabía que tenía que contarles a toda esa gente acerca de Jesús y lo que Jesús había hecho. Y tenían muchas ganas de hacerlo, pero también tenían un poco de miedo. Pero Amy recordó una lección muy importante que ella aprendió cuando era joven en Irlanda. ¿Quieren ver cuál fue esa lección? Acompáñenme, viajemos a Irlanda. Amy en Irlanda aprendió que Dios era su protector. Aunque no podemos ver a Dios, aunque Dios es invisible, Amy sabía que Dios estaba siempre cuidando de ella. En una ocasión, Amy escuchó de unas muchachas que no iban a la iglesia porque la iglesia de Irlanda era muy fina para que aceptara a esas niñas, pero esas niñas también necesitaban saber de Jesús. A esas niñas las llamaban las chaleras. ¿Por qué las chaleras? Porque ellas trabajaban en una fábrica y en esta fábrica hacía mucho frío y ellas usaban un chal para que no tuvieran frío. Por eso a todas estas niñas las llamaban las chaleras. Pero las chaleras vivían en una situación no como nosotros, sino vivían en unos cuartitos llenos de insectos, llenos de bichos y en una situación no muy agradable. Aparte de eso, las chaleras, no muchas tenían a sus padres, no tenían familias y por ello eran maleducadas y también llegaban a ser un poco groseras.
Pero Amy sabía que estas niñas, las chaleras, también necesitaban saber de Jesús, también necesitaban saber y aprender que Jesús podía ser su Salvador. Amy empezó a juntar recursos porque ella quería, junto con otras personas, hacer un lugar en donde las chaleras pudieran saber y conocer más acerca de Jesús, porque en la iglesia parece que las chaleras no se sentían muy a gusto. Pero en este lugar, Amy sabía que sería un buen lugar para hablarles a estas niñas de Jesús. Pero para poder ganárselas, para que las chaleras pudieran aceptar ir con Amy a ese lugar, Amy tenía que aprender más de ellas, tenía que saber un poco más de ellas. ¿Y qué creen que hizo? Sabemos lo que Amy hacía. Ella era atrevida y ella era muy valiente. Entonces ella dejó su hogar y ella fue a rentar una casita. Allí, por donde estaban las chaleras, era un cuartito, pero era un cuartito donde también estaba lleno de insectos, también estaba lleno de bichos y no era muy agradable, pero Amy sabía que todo esto lo iba a hacer por esas niñas. Ella fue a este lugar y se ponía un poco complicado de noche en ese lugar. En una ocasión, mientras Amy estaba caminando de vuelta hasta su casa, ese cuartito, cayó la noche. Saliendo de ese cuartito, Amy iba a ir a visitar a su mamá y mientras ella caminaba, en lo oscuro de la noche, ella escuchó que alguien la estaba siguiendo. No solamente era una persona, ella se dio cuenta que eran varios muchachos que querían hacerle mal. Pero, ¿sabes? Ella continuó caminando tan tranquila porque ella sabía que Dios la estaba cuidando. Ella sabía que Dios la estaba protegiendo. Ella comenzó a caminar un poco más rápido para poder salir un poco más rápido de ese lugar porque era oscuro y solamente había pared y pared de un lado y del otro y había casas y casas, pero todas estaban cerradas y apagadas. Ella trataba de llegar al tren hacia donde ella iba a ir para poder viajar a ver a su mamá. Y llegando a este lugar un poco más oscuro, de repente salieron otros muchachos y otros muchachos donde la habían tenido rodeada. Pero, ¿sabes? A pesar de esto, Amy no tenía miedo porque sabía que Dios era su protector. Sabía que había una protección invisible que era Dios. Ella comenzó a caminar más deprisa y de repente vio una puerta abierta. Y siguió caminando, pero de repente de esa puerta abierta salió una mano y jaló a Amy para que entrara a su casa. Había sido una señora que había visto lo que había pasado. Entonces lo que pasó fue que esa señora se paró entre la puerta. Los muchachos estaban delante y Amy estaba detrás. Y esa señora comenzó a gritarles a esos muchachos y empezar a decirles: ustedes lo que están haciendo no está bien. Y empezó a regañarlos y empezó a decirles las cosas que estaban haciendo mal esos muchachos. Pero solamente era una señora. No podía hacer mucho. Si los muchachos golpeaban a la señora, podrían haberle hecho daño tanto a la señora como a Amy. Pero no era la señora quien estaba cuidando a Amy, era Dios. Y Amy lo sabía. Y saben, los muchachos uno a uno se fueron yendo a sus casas porque Dios había cuidado de Amy. Y Dios nos protege aun cuando no le vemos. Tú tienes que saber esto. Si tú te has encontrado en una situación que tal vez has tenido mucho miedo o que tal vez has pasado algo similar, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener la seguridad de que Dios te protege aun cuando no lo vemos. Pasando todo esto, Amy supo con más seguridad que Dios la protegía y que la iba a seguir protegiendo durante todo ese tiempo. Y ahora en la India, Amy pasó algo que también le funcionó y que también sabía esta historia, ahora con más seguridad. Vamos a ver qué pasó. Aquí en la India había momentos en los que Amy había estado en mucho peligro y no solamente Amy, sino Amy y también sus niñas.
Recordemos que hubo un tiempo en donde solamente tenía niñas. Entonces en esos momentos no había algún hombre que pudiera protegerlas, pero Amy sabía que Dios estaba con ellas. Un día, un señor con unas malas intenciones llegó con un altoparlante. ¿Qué significa esto? Es una cosa que tú hablas y se oye mucho. Llegó con un altoparlante y empezó a gritarles cosas. Y lo único que dividía a Amy y a esos señores, o a ese señor, era una barda muy pequeña de barro que fácilmente el hombre pudo haberla saltado. Amy y las niñas seguramente estaban un poco preocupadas, pero sabían que Dios estaba cuidando de ellas. El Señor pasó toda la noche gritando y diciendo groserías y maldiciendo a las niñas y a Amy y diciendo muchas cosas, y también diciendo que iban a llegar personas a lastimarlas. Amy y sus niñas se quedaron en su casa guardadas y orando a Dios para que las protegiera. Y ¿sabes? Después de un tiempo el Señor se fue. Nadie llegó a lastimarlas, nadie llegó a hacerles daño porque Dios estaba cuidando de Amy y de sus niñas. Dios nos protege aun cuando no lo vemos. Y ese hombre se fue. A pesar del peligro que vivían muy a menudo en Dohnavur, muchos niños seguían llegando, tanto niñas como niños. En una ocasión llegó una niña que estaba escapando de su aldea. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Esta niña se fue huyendo, pero una turba, una multitud, mucha gente de donde ella vivía había seguido a esta niña para saber qué era lo que iba a pasar. Y también porque querían que esa niña regresara a su casa. Esta niña no quería estar en su casa porque ella había conocido de Jesús. Y ella ya no quería seguir adorando a esos ídolos, pero si ella regresaba con su familia, la iban a obligar a adorar a esos ídolos. Y ella ya no quería hacer eso. Después de que ella llegó a la casa de Amy, de repente, porque fue ya de noche, llegó con Amy y Amy le dijo: ¿qué pasa? Y la niña le dijo: vienen a perseguirme, me están persiguiendo y quieren llevarme otra vez a mi casa. Amy le dijo: no te preocupes. Amy no sabía a dónde esconder a la niña, pero fue al mejor escondite que se le ocurrió en ese momento. Ella la llevó arriba de la iglesia de ese lugar. La llevó y por una escalera ya toda destartalada, casi a punto de romperse, subió a la niña y subió atrás de la niña. Y se quedaron en lo alto de esa iglesia y allí estuvieron toda la noche. Qué impresionante la valentía que tenía Amy de poder atreverse a hacer esas cosas. Pero ¿sabes por qué se atrevía a hacerlo? Porque Dios estaba con ella y porque Dios siempre estuvo cuidando a Amy a pesar de que Amy no lo veía. Y no solamente a Amy, también a esa niña pequeñita y a todos los niños de Dohnavur. Dios estaba cuidándolos a ellas. Amy estuvo en la India durante muchos años. Ella estuvo en la India 35 años y nunca regresó a su hogar en Irlanda. Ella se dedicó toda su vida a rescatar a niños y niñas de la India que habían sido maltratados o que habían sido vendidos en el templo. Amy, con el tiempo, también iba envejeciendo, porque había estado trabajando tanto tiempo que era obvio que ella se hiciera una viejecita. Y más niños ella seguía rescatando. Ella rescató a muchos niños y recuerdan que también tenía ayudantes quienes le ayudaban a poder cuidar a todos esos niños. Pero saben, un atardecer lluvioso allí en la India, Amy empezó a caminar porque ya llevaba prisa, había ido a un mandado y necesitaba regresar a su casa. Y ella iba caminando, pero porque ya era un poco oscuro y por la lluvia no la dejaba ver. ¿Y qué creen? Cayó en un pozo y allí se rompió una pierna.
Ay, qué doloroso. Y ¿saben qué? Lo peor fue que nadie se dio cuenta de que Amy no había llegado a su casa. Recordemos que en ese tiempo no había un teléfono, recordemos que no había un WhatsApp para mandarles un mensajito y que fueran por ella. Ella estuvo 5 horas esperando a que alguien llegara por ella y la rescatara del pozo. Después de esas 5 horas, llegó una persona, llegaron varias personas, le ayudaron a salir del pozo, pero se dieron cuenta de que a ella se le había roto una pierna. Entonces decidieron que en el automóvil que ya tenían, llevarla al hospital, pero era un camino muy largo, no era algo así como nosotros aquí en la ciudad que no tardamos mucho en llegar al hospital, eran varias horas de camino en los que Amy tenía que ir y no era un camino pavimentado, era un camino muy feo y con muchos baches, pero no había otra opción, decidieron llevar a Amy al hospital. Llevaron al hospital, era muy noche, era una lluvia torrencial, pero aún así decidieron llevarla. La ruta estaba muy fea por la lluvia, había hecho muchos baches y cada vez que Amy pasaba por un bache le dolía y le dolía su pierna, porque recordemos que estaba rota. El tiempo pasó y llegaron a un lugar donde había un bache muy grande, pero Dios les protegió, porque si hubieran un poquito desviadose un tantito, ellos hubieran caído y pudieron haber muerto, pero Dios estaba protegiéndolos aún en medio de esta situación. Llegando al hospital, le ayudaron, la sanaron, pero sabes, después de esto, su pierna de Amy ya no quedó bien. De regreso, ella venía orándole a Dios y le dijo: Dios, me duele mucho mi pierna, yo no me siento bien. Yo te quiero pedir que me quites el dolor y que me ayudes a quedar bien, porque acuérdate que yo necesito mis piernas porque voy a salvar a los niños. Yo tengo que cuidar a los niños también durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. Yo necesito estar bien. Pero, ¿sabes? La contestación de Dios fue no. Amy lo sabía. Entonces volvió a orar y le dijo: Dios, si tú ya no me quieres aquí, si tú quieres que yo ya muera, yo te voy a pedir que yo muera, pero sin dolor. ¿Y qué crees que le dijo Dios? Dios le dio a entender a Amy que aún no era el tiempo para que ella muriera, aún Dios tenía un plan muy importante. Dios seguía obrando a pesar de que tal vez a ella no le gustaba cómo Dios contestaba. Le había hecho 2 oraciones y Dios le había dicho que no. Pero Dios sabía y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos y también Él siempre va a hacer un plan perfecto. ¿Cuál era ese plan? Para esto, ¿recuerdas un poquito antes cuáles fueron algunas de las cosas o de las lecciones que Amy aprendió de joven, que lo puso en práctica cuando ella era joven? ¿Recuerdas? Sí, la primera cosa, que Dios siempre contesta nuestra oración, aun cuando no sea lo que nosotros esperamos. ¿Recuerdas que ella era una pequeñita y que ella le pidió a Dios que le cambiara su color de ojos y que Dios le dijo no? Pero que después, cuando ella fue grande, esto le funcionó, porque en la India ella pudo parecer una hindú. Ella pareció como una de otra mujer que estaba allí. ¿Recuerdas la segunda lección que Dios le mostró? Sí, que los niños pequeños también pueden creer en el Señor Jesús. Y recuerdas que eso le ayudó porque cuando ella fue grande, ella rescató a esos niños y esos niños podían creer en el Señor Jesús. ¿Recuerdas cuál fue la tercera cosa que Dios le mostró cuando ella era joven? Así es, que las cosas que tienen un valor eterno son las más importantes. ¿Recuerdas que esta historia Amy la llevó tan grabada en su corazón que por eso decidió hacer todas estas cosas por los niños? ¿Y recuerdas la cuarta cosa, la que vimos hace 8 días?
Sí, que Dios siempre suple nuestras necesidades y Él siempre está allí, listo para ayudarnos cuando necesitamos algo. Todas estas cosas Amy las había aprendido, eran oraciones que Amy también había pedido a Dios y que Dios le había mostrado de diferentes maneras. Y ahora Amy estaba recordando una de esas lecciones, que era que Dios siempre contesta, no como nosotros queremos muchas veces, pero Dios siempre contesta nuestra oración. Por su caída, Amy ya nunca más pudo ayudar a otros. Le pidió a Dios que la curara, pero Dios le dijo que no. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Ahora era otro tiempo para ella. ¿Recuerdas que le dijo a Dios que si Dios quería, podía morir, pero que Dios también le dijo que no? ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía otro propósito para ella. Ahora la casa de Donna Bor estaba creciendo muchísimo. Seguían construyendo cuartitos para los niños, seguían ayudando a otras personas, no solamente los que vivían allí, sino los que también llegaban a pedir ayuda. Pero Amy seguía con ese dolor. Ella ya nunca más pudo caminar sin dolor. Ella caminaba con un dolor muy intenso. De hecho, casi ya no caminaba. Ella se quedaba en su cama la mayor parte del tiempo. Ella ya no dirigía así como lo hacía antes en Donna, porque ella decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ella ya no lo hacía porque ya no podía. Ella dejó que los demás ayudantes que habían estado con ella ahora le ayudaran, y ahora ellos eran los que habían estado y los que estaban al frente en ese momento de la casa. Los niños de Donna Bor la visitaban allí en su cuarto, le llevaban un dibujito, le llevaban, yo me imagino que una florecita, pero ella no podía salir a verlos por lo mismo que había pasado en su pierna. Pero el trabajo más importante de Amy empezaba ahorita. Y tal vez tú pienses, pero ¿cuál era el trabajo? Si ella ya no podía caminar, si ella ya no podía salvar a los niños, ¿qué iba a poder hacer? Dios tenía un plan muy especial para ellos. ¿Sabes qué fue lo que Dios le dijo a Amy? Le inspiró y le dijo, Amy, tú tienes que escribir tu historia. Tienes que escribirle para que otra gente sepa lo que tú has hecho. Amy, yo creo que se puso tan contenta y ella sin dudarlo comenzó a escribir. Escribió su historia y todo también lo relacionado con su sufrimiento también lo puso. Porque ¿sabes lo que ella puso? Ella puso que el sufrimiento nos acerca más a Dios. Y tal vez en este tiempo que tú has estado viendo que el mundo sufre, tú has visto que el mundo se acerque más a Dios, ¿verdad que sí? Amy tenía razón y ella, por medio de lo que ella estaba viviendo, ella pudo escribir sobre eso. Y no solamente escribió sobre eso, sino también escribió sobre personas que ella había conocido, la obra que Dios había hecho en esas personas que ella había conocido y que había rescatado, y también de todas las cosas que ella estaba haciendo y que había logrado allí en la India, porque no solamente había logrado rescatar a las niñas, sino había logrado que muchos creyeran en Jesús. ¡Ay, esto había sido maravilloso! Y Amy sabía ahora el propósito que Dios tenía para ella. Sin dudarlo, ella seguía escribiendo. Y ¿sabes? Todos estos libros que ella escribió ayudaron para que tú y yo hoy tuviéramos esta historia tan maravillosa. Y no solamente tú y yo, sino que alrededor del mundo muchas personas se animaron a saber lo que Amy hacía. Y ellos dijeron que ellos también querían ser misioneros. Ellos también querían hacer la obra de Dios. Cuando el gobierno de la India leyó estos libros, también ayudó, porque ahora el gobierno ya no permitía, hubo leyes que hicieron que ya no vendieran a los niños a los templos, que ya no se vendieran los niños entre las gentes de allí. Esto también sirvió y este era uno de los planes que Dios tenía
Porque sí, Amy ayudó rescatando a los niños, pero esto del gobierno ayudaba a la India entera y ese era el plan que Dios tenía. También esto ayudó porque misioneros alrededor del mundo se guiaron con su historia y dijeron que ellos también querían servir a Dios. Amy Carmichael nació en 1867 y ella murió en 1951. Ella pasó y vivió allí en la India y ella murió a la edad de 84 años. Pero ahora, aún hoy, seguimos hablando de ella, de todo lo que Dios hizo, porque esta historia Dios la usa para motivar a diferentes personas y Dios la está usando para motivarte a ti. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te está mostrando esta historia para que tú te animes y tal vez Dios te está mostrando que tú tienes que ser un misionero, tú tienes que ser una persona que va a otro país a contar sobre Él. Pero tal vez no necesites ir a otro país, tal vez Dios te está mostrando que tienes que ser un misionero aquí. Allá lejos o aquí, Dios te quiere usar y Él quiere que tú le sirvas. ¿Recuerdas que Amy vivió y sirvió toda su vida? No esperó hasta estar en la India para servir a Dios. Ella sirvió desde mucho antes, desde que ella estaba en Irlanda. Empezó y comenzó a servir a Dios. Y allí Dios le comenzó a empezar y le enseñó muchas cosas valiosas que después lo usó en la India. Dios usó a Amy desde pequeña y Él te puede usar a ti. Tengas la edad que tengas, hagas lo que hagas, Dios te quiere usar y te puede usar. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes hablar con Él y decirle: Dios, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo por ti. Tú puedes comenzar a hablarle a otras personas sobre Jesús. Tal vez ahorita no puedes salir, pero ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes enviarle esta historia a alguien que tal vez nunca haya escuchado de Jesús. Y así Dios te está usando, así Dios te va a comenzar a usar. Y sigue sirviéndolo a Él durante toda tu vida, porque así nos estamos preocupando por lo eterno y no solamente por las cosas efímeras o por las cosas que se acaban. Amy sirvió a Dios toda su vida y eso marcó una diferencia allá en la India. ¿Servirás a Dios toda tu vida? ¿Le servirás esta semana? ¿Le servirás hoy? Ya terminamos nuestra historia. ¿Qué te pareció esta historia de Amy Carmichael y de ella que fue tan atrevida? ¿Te gustó? Yo te quiero mostrar un versículo y léelo conmigo. Por esto, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Romanos 12:1. En este versículo, Dios nos está diciendo que tú puedes dedicar su vida a servirle. Tu vida, aunque no seas muy grande, aunque todavía seas chiquito, tú puedes dedicar tu vida. ¿Vas a dedicar tu vida? ¿Sí? ¿Te gustaría hacerlo? Yo te voy a invitar a que hagas algo muy sencillo. Tal vez va a parecer que es muy pequeño, pero estamos seguros de que es para lo eterno. Y recuerdas que eso es lo que realmente tiene un valor. ¿Qué es lo que puedes hacer durante esta semana? ¿O qué es lo que puedes hacer hoy, durante toda la semana? Escoge un país. Tú conoces muchos países y escoge un país. En una hoja, dibuja ese país. Tal vez puedes dibujar la bandera o algo representativo del país y ora por él. Vas a pegar esa hoja en el refri o vas a pegar esa hoja en tu cuarto, en un lugar donde tú lo puedas ver durante esta semana. Y ora por los niños y niñas y también adultos que aún no conocen de Jesús.
Y de esta manera tú vas a poder empezar a dedicar tu vida a Dios, así como dice este versículo. Tú vas a empezar a aprender y a hacer lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada que tú también te preocupes por otros niños. Nos dio mucho gusto tenerte con nosotros durante esta serie que se llama Yo me atrevo. Pero yo quiero decirte algo, dentro de 8 días, el martes, vamos a comenzar una nueva serie, así que yo te invito a que no te la pierdas. Mándales el link y la invitación a tus amiguitos y diles, oye, vamos a empezar una nueva serie, te invito para que no te la pierdas. Te esperamos a ti y a toda tu familia. No te la pierdas, va a estar muy interesante. Nos vemos. Adiós.